Saludos, Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Melody. Bienvenido a Dolce Gesed. Espero que estés teniendo un día espectacular, pero si no es el caso, si has tenido un día complicado, una semana difícil, como en semanas anteriores, le pido al Señor que ahí donde tú estés puedas sentir su paz, su amor, puedas sentir nuevas fuerzas de parte del Señor y que te ayude a atravesar el proceso que puedas estar experimentando en estos momentos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada reaccioné a dos videos que trataban sobre tener cuidado sobre compartir o compartir demasiada información personal y privada. Y los relacioné al discernimiento espiritual. Todo cristiano y toda cristiana debemos desarrollar discernimiento espiritual para poder agradar a Dios en esta vida, para mantenernos firmes, no ser engañados y también poder trazar límites sanos y saludables en lo que hacemos. Sí, porque hay cosas que pueden parecer muy buenas, pero que después puede ser camino de perdición, como dice la palabra. Y el discernimiento espiritual va muy relacionado a la sabiduría. Por lo tanto, pedirle al Señor sabiduría de lo alto, estudiar su palabra, relacionarnos con Dios es sumamente importante para poder distinguir, separar diligentemente y poder examinar y diferenciar lo bueno de lo malo, el error de lo correcto, lo verdadero de Dios de los engaños del enemigo y del sistema de este mundo, y así evitar ser engañados o ser extraviados o ser confundidos. Lo necesitamos. Entonces, el video anterior que reaccioné a este tema, creo que es algo que muchos cristianos no consideramos. Sí prestamos atención a qué cosas veo, qué cosas escucho, qué consumo en las redes sociales, pero creo que somos muy pocos los que quizás consideramos qué cosas comparto, hasta qué límites voy a compartir. No sé por qué razón hay quienes se sienten muy seguros y muy confiados de compartir cosas muy personales y muy privadas en las redes sociales, cuando en la realidad no sabemos las intenciones de aquellos que son nuestros amigos o nos siguen en una red social. Y no sé, estaba pensando en esta imagen. Usted se pararía en medio de una plaza pública con un megáfono a contar cómo se siente, cómo ha sido su día, qué va a hacer el resto del día. Va a enseñar una foto de su hijo, de su hija o de algún menor. Va a compartir cómo es su vida con su esposo o los sufrimientos o las tristezas que ha estado experimentando recientemente. ¿Usted realmente se pararía en una plaza pública con gente alrededor que quizás conozca uno o dos, pero no conozca el resto? O quizás ve un conocido, pero no lo conoce muy bien, y se pararía con un megáfono a ventilar toda esa información personal y privada. Yo no lo haría. Y tengo que aceptar que en algún momento, claro, compartí en mis redes sociales fotos de mi familia, de eventos, de cumpleaños, que no es que sea malo. Aquí lo que quiero es crear conciencia. ¿Qué es el límite sano, sabio, en el que tenemos que velar y no pasarnos de eso a la hora de compartir información? Realmente la gente allá en sus casas o donde quiera que estén, conozca o no conozcan, necesitan saber tanto de mí, tanto de mi hijo, tanto de mi esposo, tanto de mi vida. Necesitamos discernimiento espiritual, incluso en el mundo digital. ¿Usted se ha preguntado en el día a día, en alguna situación de su vida cotidiana, ¿esto lo haría Jesús? Jesús actuaría de esta manera. Jesús diría estas palabras a esa persona. Jesús pensaría tal cosa. A lo mejor sí. Yo lo he hecho. Porque buscamos agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. Se supone que como hijos e hijas de Dios, eso es lo que busquemos, ¿no? ¿Y por qué no podemos hacernos las mismas preguntas, pero cuando estamos en las redes sociales? Compartir esto. Jesús lo haría. Dios está de acuerdo que yo comparta todo esto. Dios está de acuerdo que yo
me desahogue en las redes sociales? ¿El Señor está de acuerdo que yo comparta tanto de mi vida personal? Mire, usted puede decirme, Melody, ya estamos en otros tiempos. Es cierto, estamos en otros tiempos. Y por eso es que tenemos que ser prudentes, sabios, astutos y cuidadosos. Y así conocer las maquinaciones del enemigo. Porque nuestra guerra no es solamente aquí, en lo que vemos en nuestro día a día. También hay guerras que se dan por cómo nos sobreexponemos en la era digital. Eso es así. Hay gente que tiene agendas, hay gente que así como cristianos y cristianas queremos compartir palabra de Dios, ser empáticos con otros, que otros se identifiquen con nosotros y sepan que no estamos solos y queremos compartir cosas nuestras para que sepan que estamos en la lucha con ellos o compartir palabra de Dios y un verso bíblico. Así hay gente que trabaja para el maligno. Hay gente que no desea bien a los demás. Y aunque nuestro Dios es grande y poderoso y mayor que cualquier cosa, a veces nos metemos en guerras innecesarias. Nos metemos en luchas que no nos corresponden, que Dios no nos mandó eso, pero nos metimos solos en la lucha. Porque compartimos demasiado y eso le llegó a gente a la que no le tenía que llegar. En ese video, entonces, mencioné que iba a compartir en el siguiente, en este, 3 cosas que ya no hago, que he aprendido en mi vida cristiana en los pasados ya casi 9, 10 meses, casi un año. Si antes era cuidadosa, ahora soy mucho más. Número 1, no publico fotos de mi familia, de mi hija, de menores. Ciertamente, comparto mías porque tengo Dolce GZ y de vez en cuando mi esposo me acompaña, pero somos adultos. De mi hija, de menores, no. ¿Qué comparto? No sé si es porque el Señor me ha movido a cosas más relevantes, cosas más, no sé, de más profundidad. Y a la hora de compartir, para mí lo más importante es que sea de edificación, de bendición, que sea importante compartirlo, o sea, no compartir por compartir algo o para mantener a las demás personas recibiendo una publicación de mi parte. Sobre todo tiene que ser algo que Dios quiera que yo comparta. Si no siento el visto bueno de Dios para compartir algo o esto lo voy a compartir porque quiero hacerlo, siento que debo hacerlo, pues no lo hago. Y si me sigues en Facebook, en Dolce GZ, en Facebook te vas a dar cuenta que yo no publico todos los días porque para mí es importante compartir lo que edifique, lo que sea de bendición y lo que el Señor me haga sentir, comparte esto. 2, no informo planes futuros o proyectos. Y esto va desde lo personal hasta lo espiritual. Hay cosas que son nuestras, que son privadas y que ya cuando estén concretizadas y fluyendo se pueden compartir. Y entonces se puede, si es algo, ¿verdad? De, no sé, un proyecto de trabajo y luego que ya está todo hecho, tú quieres dar a conocer tu trabajo, tu servicio, excelente, hazlo. Si estás por casarte y pues perfecto, pero ya está en pasos adelantados, ya todo está corriendo y buscas las precauciones de cuidar esas cosas que son privadas y son importantes para ti. No las expongas hasta que, mira, número 1, hayas orado por eso. Y número 2, tú tengas el visto bueno de que puedes compartir eso con otros. Eso es sumamente importante. Así que proyectos y planes futuros que no están concretizados, no los comparto. Y como dije, tanto en lo personal como en lo espiritual. Y esto trajo a mi mente la historia de José. Dios tenía planes para José y Dios se los reveló en sueños. Y eso me hizo preguntar cuán sabio y prudente fue que José compartiera con sus hermanos estos sueños. Cuán prudente fue que él los compartiera con su padre. Él sabía el sentir de los hermanos hacia él. José sabía lo que sentían sus hermanos, lo que sus hermanos pensaban de él. El contarles sus sueños los iba a unir más, los iba a edificar, los iba a bendecir.
los hermanos iban a entender de buena manera esos sueños. Sabemos en el relato bíblico que no fue así. Fue respetuoso el que su padre se viera postrándose ante su hijo. Dice el relato bíblico que Jacob reprendió a José y que luego trataba de entender lo que significaba el sueño de su hijo. Por eso hay cosas que son entre Dios y tú. Incluso lo de la vida personal, no solamente lo espiritual, porque lo que nos ocurre en el día a día, en nuestros planes, en las metas que podemos tener, Dios es quien nos debe dirigir. Dios es el que tiene que, allanar el camino, abrir el espacio, ensanchar el territorio a donde Él quiera llevarnos, ya sean cosas personales o a nivel espiritual. Entonces, si Dios está tratando algo con nosotros, Dios está permitiéndonos alcanzar una meta, un sueño, Dios está cumpliendo sus planes y propósitos en nosotros, hay veces que deben mantenerse en los secretos privados entre Dios y tú, entre Dios y mi persona. Si Dios nos dice, sí, puedes compartirlo, seguramente el Señor te dirá a quién lo vas a poder compartir. No todo el mundo está apto o capacitado para escuchar las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Y segundo, seguramente el Espíritu Santo te guiará en cómo debes decir las cosas. Lo importante es reconocer cuándo se comparte algo, a quién se comparte, cómo se comparte y aquellas cosas que es mejor no decir nada porque es entre Dios y tú. Dios está tratando contigo o está tratando conmigo y eso debe quedarse ahí. A veces queremos compartir lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Dios me quiere llevar a otro nivel. El Señor me mostró esto en sueños. El Señor está haciendo estas cosas gloriosas. Pero es necesario. Y quizás en la historia de José ustedes pueden pensar, bueno, pero es que era necesario que José dijera eso para que los hermanos lo vendieran y entonces pudiera llegar a Egipto y el plan de Dios se cumpliera. Puede ser, pero también pudo pasar, porque nos pasa a nosotros, que sin la dirección del Espíritu Santo hacemos lo que no debemos hacer o decimos lo que no debemos decir. Y eso crea consecuencias. En el caso de José, eso hizo que sus hermanos se molestaran más, lo envidiaran más y llegaran a actuar como actuaron. Y quién sabe si entonces lo que ocurrió fue que Dios intervino en los planes de sus hermanos, los hermanos de José, para que al final el plan de Dios fuera el que resultara. O sea que a veces hay cosas que las provocamos nosotros y aún así Dios interviene, porque en su misericordia Dios quiere hacer algo en nosotros y cumplir su plan y propósito en nosotros. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que a su propósito son llamados. A veces nos pasan cosas malas, difíciles, complicadas, porque llegan. Hay otras que Dios las permite como parte de ser probados en la fe, pero hay otras que no las buscamos. Entonces, Dios también interviene en aquellos que le amamos. Pero ¿qué pasaría si José hubiese sido discreto o hubiese hecho las cosas al tiempo y a la manera de Dios? Y 3, no pido oración en redes sociales. Y usted ahí me dirá, espérate, estás exagerando, Melody. Pero antes, déjame explicarme mejor. No todo el mundo tiene fe. No todo el mundo en una red social que nos sigue o que aceptamos como amigo cree en Dios. Entonces, aunque podamos pensar que mientras más personas oren mejor, y eso es cierto, mientras más somos orando, unidos en un mismo sentir, amén, claro que sí, pero no podemos utilizar el mientras más gente esté orando como una manera de manipular a Dios para que Dios acelere la respuesta, para que Dios avance e intervenga, porque no funciona así. Esto me recuerda cuando yo era adolescente y en ocasiones que con mi hermano del medio
íbamos a visitar a mi papá en su apartamento, teníamos que esperar en el primer piso, en el lobby, el ascensor, el elevador. Y yo muy desesperada le daba el botón y le daba cada rato para que avanzara. Y mi hermano en varias ocasiones me recordaba, Melody, por más que tú le des al botón, eso no va a hacer que el ascensor o el elevador acelere o llegue más rápido. Él va a llegar cuando tenga que llegar. Y así pasa en nuestra vida cristiana. En el contexto de la oración también, es cierto que mientras más estamos unidos en un mismo sentir, claro que eso es poderoso, claro que eso es glorioso, hay bendición, como también si oramos solo tú y yo, también la oración Dios la escucha. Pero pensar de que mientras más personas estamos orando, Dios va a contestar o va a ser más efectiva la oración o Dios va a avanzar en la respuesta. ¿Por qué? Volvemos. No todo el mundo tiene la misma fe. No todo el mundo está en el mismo pensar. Está en el mismo acuerdo de que lo que estás pidiendo sea contestado, de que sea respaldado, respondido por el Señor. Por ejemplo, si uno está orando por sanidad, no todo el mundo está en ese acuerdo de que sí, de que sea sano. Algunos pueden dudar, algunos no le dan mucha importancia. Entonces, ¿estamos siendo efectivos? No. Lo otro es que tampoco es bueno dar demasiado detalle de lo que queremos pedir en oración, porque volvemos, hay gente que no tiene buenas intenciones y lo que quiere es saber en qué estado nos encontramos. Si estamos bien, si estamos decaídos, si estamos tumbados, si estamos en el piso, si estamos en altas. Lo que quieren es saber información, pero no necesariamente quieren unirse en oración contigo y conmigo y conectarse al Padre con genuinidad, con sinceridad por esa petición. ¿Eh? Entonces, ¿qué yo hago? Oro, usualmente por mi propia cuenta, como hacemos muchos cristianos y cristianas, solitos lo ponemos en oración. Si es algo que es urgente, que es de mucho peso, que yo quiero, entonces un respaldo adicional en la oración, pues voy a familiares cercanos, amistades cercanos, hermanitos en la fe. Uno puede ponerlo en la cadena de oración de la iglesia, claro que sí, pero usualmente lo hago algo interno, algo mi persona con Dios o algún familiar, mi esposo, alguien cercano. Y en ocasiones me ha pasado que a ciertos hermanitos en la iglesia. Y eso es así. Seamos prudentes, seamos sabios en lo que compartimos, qué de nosotros hablamos, no solamente por todos los robos de identidad o las malas mañas que se inventan en redes sociales algunas personas, sino también por lo espiritual. Cuidemos la privacidad de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha bendecido con familias, con amistades, con bendiciones, ¿verdad? De trabajo, o ya sea que nos esté procesando o esté trabajando en nosotros para llevarnos a otro nivel, sea lo que sea que Dios está trabajando en nosotros, más aquellas cosas en las que Él nos ha bendecido, es para cuidarlas, es para protegerlas y no exponerlas. Esos tesoros se cuidan y tenemos que ser sabios. ¿A quienes compartimos esto tan preciado de nosotros y hasta qué límite? Y tenemos que velar con quienes compartimos estos tesoros que el Señor nos ha dado o lo que el Señor está tratando con nosotros y hasta qué límite vamos a compartir. Dios te bendiga grandemente. Espero que esto sea de gran bendición para ti y si así ha sido, ayúdame con un like para que este contenido sea compartido con más personas y será hasta la próxima.